Bienvenidos una semana más a la bóveda de Arkham. En el vídeo de hoy os traigo el unboxing de un personaje que, en los últimos años, se ha convertido en uno de los antihéroes más inesperados y carismáticos del universo de DC, además de probablemente lo poco que mantiene el interés en el nuevo DCU. Un hombre que cree firmemente en la paz, tanto, que está dispuesto a matar a hombres, mujeres y niños para conseguirla. Hoy vamos a echarle un vistazo a esta figura de McFarlane Toys, la Peacemaker Deluxe Theatrical Edition, basada en su aparición en la serie Peacemaker, donde John Cena dio vida a Christopher Smith en uno de los proyectos más salvajes y divertidos de DC. Así que, sin más dilación, ante vosotros, Christopher Smith, más conocido como el Pacificador. Mientras la figura gira sobre la base, lo primero que llama la atención es que se parece bastante a la anterior figura de Peacemaker que sacó McFarlane, ya que comparte gran parte del mismo molde. Sin embargo, esta versión mejora bastante en los colores y en el acabado general, que se ven más vivos y más fieles a lo que vemos en la serie. El traje rojo tiene un acabado muy limpio, con un esculpido bien definido, y el casco metálico refleja bastante bien ese estilo exagerado y un poco ridículo, que hace que el personaje funcione tan bien en pantalla. Además, al tratarse de una versión deluxe, la figura viene con una buena cantidad de accesorios, lo que siempre es un punto muy positivo cuando hablamos de figuras de McFarlane. El primer accesorio que encontramos es la pistola característica de Peacemaker, un arma bastante peculiar que destaca por tener un cañón muy largo, algo que la hace inmediatamente reconocible. Esta se trata de una Desert Eagle, pero con el cañón muy largo. En la empuñadura podemos ver también el símbolo del águila de la paz, un pequeño detalle que conecta directamente con el personaje, y con toda la estética patriótica exagerada que rodea a Peacemaker, y que nos recuerda a la escena de la primera temporada en la que se negaba a matar a alguien, todo porque su arma no tenía este dibujo. Es un accesorio sencillo, pero muy representativo del personaje, y queda bastante bien cuando se coloca en la mano de la figura, para recrear algunas de las escenas de acción de la serie. Y por supuesto, no podía faltar a Gilly, el siempre fiel compañero de Peacemaker. Aquí viene representado como una pequeña figura del águila con las alas completamente abiertas, en una pose bastante dinámica que transmite muy bien esa energía que tiene el personaje en la serie. El esculpido está bastante bien logrado, especialmente en las plumas de las alas y en la expresión del rostro, que le da bastante personalidad. Aunque es un accesorio pequeño, queda genial al lado de la figura. Y es uno de esos detalles que ayudan mucho a completar la escena cuando lo colocas en la estantería. Aunque aquí os suelto una pregunta, ¿cuál es Gilly y cuál es Vigilante? La figura trae 3 cascos distintos, algo que encaja perfectamente con el personaje, ya que en la serie cada uno tiene una función completamente diferente. Este primer casco es el que trae la figura de fábrica, el que viene colocado cuando sacas la figura de la caja. El poder de este casco es soltar una onda sónica devastadora, usada por Peacemaker al final del episodio para destruir a Annie, la mariposa a la que se enfrenta, y la verdad es que el esculpido está muy bien logrado. Tiene un acabado metálico bastante limpio, con las líneas del diseño muy bien definidas, y en general transmite bastante bien ese aspecto exagerado y futurista que tienen los cascos en la serie. El segundo casco no tiene ningún poder en especial aparte de ser a prueba de balas, y es el que Smith utiliza en el Escuadrón Suicida, e intercambia posteriormente en el primer episodio de la serie, y visualmente también se distingue bastante bien del anterior. El diseño cambia ligeramente en algunas zonas del casco, lo que ayuda a que cada uno tenga su propia identidad cuando los colocas en la figura. Y por último tenemos este tercer casco, cuyo poder es la visión de rayos X, con el que Adebayo se dio cuenta que su jefe era un mariposa. Igual que los anteriores, el nivel de detalle es bastante bueno, y tener varios cascos distintos abre muchas posibilidades a la hora de posar la figura o recrear diferentes momentos de la serie. En general, creo que incluir 3 cascos intercambiables es uno de los mayores aciertos de esta versión deluxe, porque es una parte muy importante del personaje y le da mucha más personalidad a la figura. Y por último, tenemos la cabeza alternativa de Christopher Smith, es decir, la versión sin casco de Peacemaker, basada en el rostro del actor John Cena. Este tipo de accesorios siempre se agradece bastante, porque permite exponer la figura de una forma diferente y darle un poco más de personalidad en la estantería. En cuanto al esculpido, el parecido con John Cena es bastante reconocible.
se pueden apreciar bien los rasgos de la cara, la mandíbula marcada y esa expresión alegre que encaja perfectamente con el personaje cuando no lleva el casco puesto. Y casi se me olvida hablar de estos dos accesorios, los cuales no podía dejar fuera. El primero, la carta coleccionable que trae toda McFarlane Toys. Esta trae un dibujo muy chulo del pacificador. El segundo es la base típica de toda figura de McFarlane Toys, pero con el logotipo de DC, que solo traen las figuras especiales de McFarlane. Vamos ahora con un pequeño repaso de las articulaciones de la figura en cámara rápida. En mano, la figura se siente bastante sólida, con un buen peso y con unas uniones que en general responden bien cuando empiezas a moverlas. No es una figura que se sienta especialmente limitada, y lo cierto es que permite recrear la mayoría de poses que podrías querer hacer con el personaje. Ahora bien, también hay que decirlo. Al ser una figura de McFarlane, la articulación no llega al nivel de otras líneas más enfocadas al posado extremo, como por ejemplo Marvel Legends o Mafex. Es decir, cumple perfectamente para exposición, para poses dinámicas y para recrear escenas de la serie, pero no está pensada para hacer poses súper complejas o exageradas. Aún así, donde realmente destaca la figura es en el nivel de detalle del traje. Todo el diseño del uniforme está muy bien esculpido. Las líneas, la textura del traje, el águila en el pecho, todo tiene bastante definición y se ve muy bien incluso de cerca. Si a eso le sumamos la buena cantidad de accesorios que incluye esta versión deluxe, el resultado final es una figura que, aunque no sea la más articulada del mercado, sí que ofrece una presencia muy buena en estantería y muchas opciones para posarla. Pasamos ahora a la típica comparación de tamaños, para que os hagáis una idea de la estatura de la figura. Antes de seguir, vamos a hacer una pequeña comparación rápida con esta figura de John Cena de WWE Elite, para ver un poco cómo se ven los rostros entre ambas. Lo primero que salta a la vista es la diferencia de tamaño. La figura de WWE es muchísimo más pequeña que la de Peacemaker, algo totalmente normal teniendo en cuenta que Mattel trabaja en una escala distinta a la de McFarlane. En cuanto al rostro, ambas figuras se ven bastante bien. Personalmente, creo que el parecido con John Cena está un puntito más logrado en la figura de Mattel, quizá porque llevan muchos años haciendo figuras del luchador y tienen el molde muy perfeccionado. Pero aún así, el rostro de la figura de McFarlane tampoco se queda demasiado atrás, y sigue siendo perfectamente reconocible como John Felix Anthony Cena, sobre todo cuando lo ves ya colocado en el cuerpo de Peacemaker. Y ahora sí, vamos con las impresiones finales de la figura. En general, creo que estamos ante una figura bastante sólida dentro del catálogo de McFarlane Toys. Desde el primer momento se nota que el personaje está muy bien trasladado al formato de figura, especialmente en lo que tiene que ver con el diseño del traje. Además, algo que me gusta bastante es que los colores están muy bien elegidos. El rojo del traje es bastante intenso. El plateado de los cascos y de los detalles del uniforme contrasta muy bien, a diferencia de su antecesor que tenía tonos más apagados. Y en general el conjunto hace que la figura destaque bastante cuando la colocas en una estantería junto a otras figuras de DC. Otro punto bastante fuerte de esta versión es la cantidad de accesorios. Al tratarse de una versión deluxe, viene bastante bien equipada. Los distintos cascos, la pistola característica del personaje, águila y la cabeza alternativa de Christopher Smith. Todo esto hace que tengas muchas opciones a la hora de exponer la figura, ya sea con casco, sin casco, con el águila al lado o recreando alguna escena de la serie. En cuanto a la articulación, como hemos comentado antes, cumple bien para la mayoría de poses. No es una figura pensada para hacer poses extremadamente complejas, pero sí permite recrear bastantes posiciones dinámicas sin demasiado problema. Para exposición en estantería o para fotografía de figuras, funciona perfectamente.
También hay que decir que la presencia general de la figura es muy buena. McFarlane trabaja en una escala un poco más grande que otras líneas, y eso hace que la figura tenga bastante presencia cuando la colocas junto a otros personajes del universo DC. En definitiva, es absoluto cine. Y con esto cerramos el vídeo de esta semana. Personalmente, me ha gustado mucho trabajar con esta figura para este vídeo, probando poses, accesorios y revisando todos los detalles. Creo que es una de las mejores representaciones de Peacemaker que hay actualmente en el mercado. Y sin duda es una pieza que merece estar en la colección de cualquier fan. Espero que os haya gustado el vídeo tanto como a mí hacerlo para vosotros. Si os ha molado de verdad, dejad un like, suscribíos para apoyar este contenido, y dadle a la campanita para no perderos ningún vídeo. Y ya sabéis, nos veremos la semana que viene. Hasta la próxima fuga, aquí, en la bóveda de Arkham.